Bienvenidos todos y todas. La charla va a ir sobre todo, pues bueno, hablaré mucho de Node. Es una de las tecnologías que más me apasiona con mucha diferencia, o sea, hay muchas cosas que me flipan, pero esta mucho más. Entonces, así un poco para adaptar el nivel, ¿cuántos ya habéis tocado cosas de Node antes? ¿Vale? ¿Cuántos habéis tocado cosas de JavaScript antes? Vale, eso lo hace más fácil. Vale. Bueno, de los que no habéis levantado la mano, sí que tenéis experiencia programando en otras cosas, otros lenguajes, me vale Python, me vale COBOL, me vale casi cualquier cosa, ¿vale? Java también, todo, ¿vale? Era broma. Bueno, pues un poco eso, ¿no? A ver si... ¡Oh, perfecto! Pues un poco lo he dicho, lo que había presentado Dani, pues bueno, soy Ulises, desde hace muy poquito, segunda semana, estoy en Guidesmith. Para los que os apasiona el mundo del open source y demás, tenemos unos cuantos repos abiertos bastante molones. Si os interesa el mundo de los microservicios y todo este universo en torno a eso, os invito mucho a que echéis un ojito a todo lo que tenemos ahí montado. Al margen de eso, pues organizo una comunidad que se llama Open Source Weekends. ¿Cuántos lo conocéis? Bueno, casi la misma gente que toca Node, así que hay influencia, hay una conexión directa ahí. Y bueno, al margen de eso, pues bueno, también he estado bastante tiempo haciendo cosas de freelance, pero bueno, un poco lo importante, la idea... me voy a poner aquí que si no me desquicio, sí, así mejor. Entonces, pues bueno, un poco la idea también era intentar no hacer mucho live coding y cosas extrañas. Soy un poco lo que os decía Dani, de intentar hacer como la base teórica de hacia dónde vamos a ir, con lo cual, pues bueno, intentaré adaptar un poco la teoría. Como mucho tenéis experiencia en programación o ya conocéis JavaScript, pues se va a hacer bastante más fácil. En general, un poco de lo que voy a hablar, pues muchos de los conceptos básicos de JavaScript que sí que tenéis que tener en cuenta de cara al funcionamiento, sobre todo las típicas cosas raras más orientadas hacia sincronía y cosas similares que en Node sí nos van a hacer bastante falta. Por la parte de Node, pues bueno, contar un poquito, sobre todo para los que no lo conozcáis, qué es lo que hace que Node sea tan especial y en qué contexto lo podemos aplicar así un poco al mundo del hacking, en el sentido de poder curiosear, poder utilizarlo como herramienta principal, sobre todo para generar otras herramientas, sobre todo para haceros herramientas de terminal, rollo CLIs, cosas similares, muchas partes de scrapping que se pueden hacer, recolección de datos, transformación de información. Veremos luego sobre todo por la parte de librerías core, o sea, mucha gente que trabaja con Node, sobre todo abusa mucho de NPM, en el sentido de me bajo 300.000 millones de librerías. Hay muchas cosas que ya en el core de Node están disponibles y que podemos manejar. Hay unas cuantas librerías bastante interesantes, como puede ser Streams, Buffer, Child Process, todo lo demás. Child Process daré mucha caña con librerías que normalmente suelen ser más desconocidas para el público general que utiliza Node.js para hacer web, porque el rollo aquí es hacer cosas distintas, sobre todo de cara a hacer integración. Imaginaros un pipeline donde lo que yo quiero hacer es pues participar en algún bounty program, y de las primeras tareas que voy a hacer pues es el clásico de listar todos los subdominios, a ver si por casualidad puedo hacerme con el control de alguno, puede ser que sea alguna URL de Amazon que pueda utilizar, alguna máquina que pueda pillar. Pues a partir de ahí, por ejemplo, en experiencias anteriores normalmente ya hay herramientas hechas, sobre todo en Python, algunas hechas ya en Bash, pero sí que acabas combinando 4 o 5 herramientas para acabar teniendo tu lista final de subdominios y luego atacar. Pues lo guay con utilizando Child Process es que puedes integrar esas aplicaciones ya existentes en otros lenguajes dentro de un flujo de trabajo, recolectar toda esa información y luego ya a partir de ahí establecer tus propios procesos. Cosas tan simples como hazme un ping a todos esos subdominios a ver qué está vivo y qué no, y a partir de ahí ya vamos a jugar. Entonces os enseñaré algunas cosas que ya tenemos montadas, sobre todo con Child Process, un proyecto muy chulo que tenemos ahí hecho pues con Elena, con Fran y con más gente que creo que estáis por ahí al fondo, que hemos trabajado pues por ejemplo Batimagen, que es una herramienta que hicimos en su día, que lo que hace es análisis de metadatos, y lo que hacemos es coger una imagen y extraemos pues todos los metadatos relacionados, aprovechamos y miramos, le preguntamos ahí a Google un poco a través de las APIs dónde ha visto esta imagen en internet, lo pasamos por Virus Total y unas cuantas cosas más, y en general sobre todo automatiza un pipeline que antes era bastante manual o que tenía que combinar varias herramientas con el rollo del entorno no dockerizado y demás, que se hace muy denso. Entonces pues bueno, ese es un poco el enfoque de estas dos jornadas, sobre todo, y un poco es la parte teórica para familiarizaros. Son 2 horas, soy realista, sé que va a ser mucha información, así que intentaré ser lo menos denso posible y os voy al final de cada bloque incluir vídeos y cosas similares que ya pues algunos duran 2 horas, 1 hora, cosas similares.
que os pueden ayudar y reforzar pues sobre todo las partes en las que menos conozcáis. Pues si no habéis tocado nunca Core de Node, pues hay partes ahí. Si os cuesta la sincronía, pues ya tengo un vídeo mío de 2 horas contando al detalle promesas, async await y demás, ¿vale? Es un poco esa idea, pero sobre todo hoy es ver eso. Por la parte de librerías, aparte del propio Core de Node, pues tocaremos muchas librerías que podemos utilizar en NPM para facilitarnos mucho la vida, pues para hacer, por ejemplo, aplicaciones de escritorio que nos puedan funcionar pues tanto en Linux como en Ubuntu, a lo mejor hacer una herramienta de análisis que te pueda permitir pues ver un poquito hacia dónde van esas máquinas, temas de scrapping y un poquito en general bastantes herramientas de ese palo. O sea, lo que puede ser bastante interesante. Luego hacia el final contaré un poco de qué vamos a hacer el sábado, pero bueno, sobre todo quería, así los que sobreviváis a estas 2 horas, pues preguntaros un poco qué es lo que más os motiva. Estaba pensando en hacer cosas de, pues a lo mejor de temas de hashing, temas de checksum de ficheros, temas de PGP, poder crearos firmas virtualmente, validar mensajes, encriptar información, jugar con algo de hashing. Podemos utilizar también temas, pues por ejemplo integrar Tor dentro de pipelines para hacer scrapping, ir cambiando las IPs, cosas un poco de ese rollo o más, ¿no? Pues como van a ser como 4 horas de taller el sábado, pues luego os voy sondeando un poco, ¿no? A medida que vayamos viendo potenciales. Entonces, en cuanto a conceptuales, pues como muchos ya conocéis más o menos la historia de JavaScript, me salto el pequeño vídeo que tenía aquí preparado, que no pasa nada, esto es para que no os conozcáis, pues sobre todo JavaScript, aunque no lo parezca, es un lenguaje que tiene más años de los que muchas personas piensan. Luego está el trick este, ¿no? De, es como Java, pero con script, ¿no? Que es como, chiste que nunca pasa de moda, pero sí que es verdad que, bueno, hay mucha leyenda en eso, ¿no? Entonces sí que es importante algunas cosas a tener en cuenta. Sobre todo es eso, ¿no? Que empezó su andanza en el año 95. Hay varias características del lenguaje que lo hacen muy complicado, sobre todo si lo miramos a nivel histórico de cómo se hizo. Es un lenguaje que su primera release más o menos se hizo en 14 días. ¿Vale? Desarrollar un lenguaje en 14 días es bastante complejo, así que una de las cosas que en su momento de construcción se pensó es vamos a habilitar el lenguaje de tal manera que a medida que vayamos haciendo próximas versiones no perdamos la compatibilidad. Y ese es uno de los retos interesantes. Es decir, la página web que tú hiciste en el año 1995 con, pues no te sabría decir ni qué editor había en aquella época que pudiera funcionar, pero lo que hiciste en el año 1995, blog de notas, había también FrontPage, es decir, FrontPage, luego Dreamweaver, luego ya fueron bien de herramientas, y la universalidad de Code ahora, estas cosas, ¿no? Pero bueno, pues una de las cosas más interesantes que tiene este lenguaje es que lo que tú hiciste en el año 1995 y funcionaba en un navegador, debería seguir funcionando ahora mismo, sin que hicieras ningún solo acople. Entonces eso quiere decir que a medida que los lenguajes de programación van evolucionando y van metiendo cosas muy interesantes como conceptos de funcionalidad, map, filter, cosas así, luego metemos clases, luego metemos cosas para mejorar la sincronía, pues te das cuenta de que tienes que construirlo sobre un lenguaje que no puedes romper. Entonces eso es lo que hace que JavaScript sea un lenguaje muy facilito de curva de entrada, que es en plan de pues un for, un while, un if, 4 cositas, pim pam, sintaxis súper familiar a cualquier otra cosa, y de repente entras en los conceptos turbios como prototype, this, las cosas estas que no, sujeta aquí el this, y entonces te lo bindeas y haces cosas raras y aplicas un contexto raro, y dices, ¿y todo esto a quién se le pensó? O sea que, pues 14 días para sacar algo que tenía que durar eternum. Entonces, esa es una de las bases que nos apoya mucho. Otra de las cosas interesantes como lenguaje también, sobre todo si habéis tocado otras cosas, es que es un lenguaje que se interpreta. Entonces, a diferencia de los lenguajes compilados, pues hay ese margen de qué es lo que realmente quieres transmitir, ¿no? Entonces el interpretador intenta hacer lo suyo. Obviamente no todos los intérpretes de JavaScript son exactamente iguales y tienen sus variaciones. Cosas interesantes que tienen las variaciones. En la mayoría de lenguajes de programación, si no escribes del todo bien las cosas, el compilador o el intérprete te lo va a decir a la cara y te va a decir, pues esto no rula, y te buscas la vida y lo arreglas. El navegador intenta generarte esa experiencia de usuario, ese intérprete dice, aunque te faltan cosas, yo te las voy completando. Que no defines variables, yo lo entiendo, que tú tal, si en el fondo es un diálogo, ¿vale? Entonces eso, si venís de lenguajes un poco más estrictos, pues a veces china un poco. Luego también tiene cosas especiales que, bueno, tampoco vamos a ahondar mucho en eso, pero hay como 300 charlas de what the fuck JavaScript y todo este tipo de cosas, del doble igual, el triple igual, que si cadena de texto es igual que true, cosas así extrañas.
También veremos alguna cosita, pero en general tampoco es cebarse con ello, ¿no? Luego el salto interesante, o sea, como lenguaje, pues en principio los primeros años pasó así como muy sutil, porque bueno, también era como los principios de Internet y también era, pues si casi no había ni SSL aún, entonces como nadie se planteaba hacer un e-commerce de verdad, animar botones, jaja, tal, y bueno, pues el lenguaje va cogiendo velocidad. Hay dos puntos interesantes donde JavaScript explota y evoluciona mucho. Uno es cuando empezamos a plantearnos que a lo mejor no hacía falta renderizar cada página que visitábamos, sino que podíamos dejar que JavaScript solicitara esos datos utilizando una tecnología muy molona, que hoy muy asumida, pero en su momento daba un poquito de miedo, que era todo el tema de Ajax, que te permite pues hablar con APIs. Entonces a partir de ahí el backend, en vez de prepararte templates y prepararte toda la estructura, podemos empezar a tirar con APIs. Mola un montón porque si participáis en Bounty Programs y cosas así, pues te abre un universo entero de inyecciones que hasta ahí no te planteabas, pero está bastante guay porque delegas toda la responsabilidad y mucha de la lógica de negocio en el JavaScript de cliente, y eso genera pues todo este maravilloso ecosistema de frameworks que a veces aceleran, luego desaceleran, desaparecen, estrellas fugaces, Polymer, cosas así, ¿no? Que aparecen, luego se van, luego pues bueno, ahora estamos entre React, Angular, entre pues Vue también, que tiene su potencia, y bueno, en general es uno de los puntos fuertes. Y luego tenemos la parte de intentar llevar JavaScript al lado del servidor, que con este background dices, llevar JavaScript al lado del servidor igual no era la mejor idea, o sí. Entonces ahí es donde entran varios hacks muy interesantes de lo que trae Node. Node, si habéis hecho backend en cualquier otro lenguaje, el backend en Node se parece como un huevo a una castaña, más o menos. Es todo distinto, tenemos algunos conceptos de base raros, como la sincronía. Entonces, varios de los problemas serios que tienes con Node es, o sea, mola mucho porque por un lado, si ya sabías JavaScript, pues me pongo a hacer back, y como es JavaScript, pues la curva que tenía antes en PHP o en Python no la tengo, pero de repente te encuentras con un amigo que has intentado esquivar durante muchos años, que es la sincronía. El problema con Node es que, a diferencia de otros lenguajes, tú pones una variable y lees un fichero, y en otros lenguajes accedes a esos datos. En Node eso pasará en algún momento, y tú tendrás que estar preparado para esa acción. Entonces lo interesante es que poco a poco vas trabajando en un concepto que la gente suele rehuir mucho, que son los flujos. Entonces tú te vas preparando y vas preparando tu desarrollo a escenarios. Entonces siempre vas preparando escenarios. Cuanto más senior eres, más te preparas a escenarios que van a ir mal y luego las cosas cuando vayan bien, ¿no? Y ya vamos jugando un poco con eso. Veremos algunos ejemplos. Normalmente asincronía, si tocas JavaScript, pues la vas a necesitar, pero es un poco como este juego del DIS, que a veces con librerías pues lo gestionas guay. Pero en Node no tienes vuelta de hoja, y si no sabéis manejar promesas o callbacks, os perdéis la mitad del juego y os quedáis viendo cómo el resto de la gente se lo pasa guay en los columpios y vosotros estáis en la valla mirando. Entonces veremos los hacks básicos de eso. Y al margen de eso, pues bueno, JavaScript es de los lenguajes pues más populares y más top, de etcétera, etcétera, sobre todo por extensión. Entonces eso hace que si solo vas a trabajar con un lenguaje para hacer temas de hacking, scripting y tal, pues Node y JavaScript puede ser una opción muy interesante a pesar de la curva complicada de dominio, porque probablemente tengas librerías hechas para todo. Y cuando digo para todo, es flipantemente para todo, lo veremos. Hay cosas para robótica, hay cosas para todo lo que os podéis imaginar. De hecho, nosotros cuando hicimos el proyecto este de telemetría para la Carlos III, había hasta una librería hecha en Node ya para interpretar la comunicación serial de buses interna que tiene el acople de, bueno, el protocolo este de comunicación que hay dentro de los coches para entender eso. Bueno, para entender un poco toda la comunicación entre los distintos componentes dentro de un motor y demás, con lo cual, pues bueno, hay como de todo hecho. De hecho, para que os hagáis una idea, una pregunta que suelo lanzar hacia el aire: ¿cuántas librerías pensáis que hay disponibles? Para Node hay un sistema que se llama NPM, que es como una tienda de golosinas gigante, donde tú llegas, haces npm install y te bajas internet, todo lo que quieras, todas las librerías que quieras. Es como la Wikipedia, pero en versión librería. Sí, me gusta esa idea. Entonces, ¿cuántos pensáis que hay 250.000 paquetes o más? ¿Más de medio millón? ¿Quién se aventura y dice más de 3/4 de millón? ¿Quién da 1 millón? Bien, pues lo guay es que todos os habéis quedado cortos. Ya hay más de 1 millón desde junio, así que guay. Esto lo veremos también cuando toquemos cosas de NPM. Ese millón de paquetes largo, no todo es buena calidad, O sea, os digo que no. Hay cosas ahí que a lo mejor una buena inspección no la pasan, y de hecho de eso iremos hablando también un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, características especiales que tienen como lenguaje. Una de las que más mola
es JSON. ¿Habéis trabajado alguna vez con un JSON en vez de XML? ¿A qué es más bonito, más divertido, más sencillo? Pues lo guay es que, si os fijáis, es JavaScript Object Notation. ¿Qué es lo guay de eso? Es que como ya es JavaScript, es súper fácil manejarlo, con lo cual ingestión y generación de datos es súper simple. ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, expresiones regulares. Hay cosas raras, sobre todo si venís de otros lenguajes, como por ejemplo arrays, todo lo que es manejo de objetos. Es súper turbio, con el rollo este de, no sé si lo estáis familiarizados con el tema este de punteros, de yo igual una variable a un objeto y de repente cambio los dos y cosas extrañas. Esto entra dentro de esa categoría de doble igual, triple igual y cosas bizarras del lenguaje, pero se puede adaptar bastante. Luego tiene una de las cosas más interesantes que tiene este lenguaje, es que es multiparadigma. Multiparadigma normalmente es como cuando pues tú vas a cualquier sitio y alguien te dice, no, hay varias maneras de hacer esto, tú eliges la que quieras. Puedes hacerlo orientado a objetos, puedes hacerlo funcional, puedes hacerlo de una manera o de otra, bien, puedes hacer programación reactiva, todo muy guay. El tema es que normalmente en un lenguaje eliges un camino. Esto es como si tuvieras, ¿no?, desarrollas un héroe en un juego de rol, tú eliges uno de los tres caminos, pues o mago, o guerrero, o hechicero, y tú ya a partir de ahí desarrollas tu vida como mago, guerrero, hechicero. Bien, la letra pequeña está en que JavaScript es un lenguaje multiparadigma por necesidad, no por opción. Entonces realmente eres los tres personajes aunque tú no lo sabías. Entonces básicamente ni eres un buen guerrero, ni eres un gran hechicero, pero es un híbrido muy interesante que cuando quiere usa varita y cuando no tira de espada. Y aprender a manejar esto y asumir esa realidad es de las cosas que más cuesta. Entonces, ¿es un lenguaje que acepta funcional? Sí. ¿Se puede hacer funcional puro pensando en Haskell? Ni de lejos. ¿Se puede hacer orientación a objetos rollo como en Java? Lo puedes intentar. Puedes meter TypeScript, puedes engañarte, puedes intentar, pero en el fondo sabes que no. Hay cosas específicas. Entonces lo guay de esto es que realmente sí puedes jugar con todos los palos a la vez. También es un lenguaje académicamente muy interesante, donde puedes realmente entender muchos conceptos de computación que normalmente no ves en el mundo real, o tienes que ir a un lenguaje muy especializado para entender ese enfoque. Entonces en JavaScript también es una manera muy fácil de acercarte. Y lo mismo, como es un lenguaje que es súper extendido, es muy fácil que os encontréis el típico blog de computación paralela. Dios, ¿qué es esto? Explicado para JavaScript. Y tú, bueno, vale, ya es más sencillo. Si hablas el mismo idioma, todo es más fácil. Entonces, pues bueno, características un poco especiales. Luego está el tema de las versiones, que esto, pues bueno, hay todo tipo de teorías de la conspiración sobre las versiones. Os cuento anécdotas divertidas. Básicamente empezaron a desarrollar el lenguaje, hay a partir de un punto, creo que era para la versión 1 oficial, que es cuando ya utilizan ECMA, ¿vale?, que es una entidad específica que se encarga de pues vigilar que el estándar del lenguaje esté bien definido. Luego veremos que en JavaScript hay cosas estándar definidas y cosas que me voy sacando de la manga, que es el 90% de lo que habéis tocado. Y el otro 10% es funciones, objetos, las cosas básicas que funcionan de libro, y luego lo demás me lo voy inventando. Entonces, básicamente, como veis, hay una progresión como lineal, ¿no? 97, 98, 99, luego se abandona la 4 misteriosamente, y luego pasan 10 años hasta que sale la 5, que sí que introducía cosas interesantes, y luego lo guay viene con la versión 6, que aquí es cuando de repente todo el mundo dijo, madre mía, ECMAScript 6, viene el terror. O sea, el terror, la gente tenía pánico. De hecho, para que os hagáis una idea, hay más libros publicados solo sobre la versión 6 que de todo JavaScript anterior, ¿vale?, del pánico que había. Básicamente el rollo con la versión 6 es que metieron como 300 cambios, entonces todo el mundo era en plan de, pero que no son cambios simples, que era en plan de, ya no defines variables con var, ahora es consolet, ahora también sigues teniendo compatibilidad, retrocompatibilidad, metemos promesas, metemos un montón de cosas y luego vamos aderezando. Entonces, a partir de ese año, no os preocupéis, aprendimos la lección y cada año ahora metemos cambios más sutiles, más pequeñitos, en pequeños grupos, te tomas un café, 20 cambios, se entienden, la mitad de los años son en plan de, esto no lo voy a usar en la vida, pero guay saberlo, y básicamente es un poco la historia en cuanto al lenguaje, ¿vale? Para que no digáis que os engaño, pues más o menos esto es un poco en líneas generales. En cuanto a sintaxis, por lo general no tenéis nada raro de sintaxis, o sea, es bastante amigable. Si habéis hecho cosas pues en Java, en C++, cosas así, pues mola un montón. Tienes puntos y comas, sorpresa, podéis no usar puntos y comas, pero vamos a dejarlo en no entrar en esa polémica. Pero en general es un lenguaje relativamente asequible en cuanto a sintaxis. No hay cosas rarísimas, y perdón por esto, pero no es como Haskell, o sea, tienes cosas ahí que se hace mucho más amigable y es más o menos legible bien. No llega a ser Python, pues es otra liga, pero sí que es bastante legible. Por lo general no tenéis nada raro, o sea, sí que es verdad que aquí es donde entran las cosas raras de JavaScript. Mola porque cuando te dicen tipos de variables dices números. Tú llegas en el maravilloso mundo de los números y para mí todos son números. Nota number es un número decimal es lo mismo que un número entero, un número negativo es lo mismo que uno entero, es todo igual, es numbers en general infinito.
Entonces, eso si vienes de otros lenguajes donde realmente diferencian los tipos de números, si no puedes combinarlos sin transformarlos y tal, pues en JavaScript es como, también puedes sumar una cadena de texto a un número, cosas así raras que dan ese juego scripting, guiño guiño, codo codo, léete mucha letra pequeña. Ahí sí que os interesa ya empezaros a meteros, cuando empecéis a chocaros con cosas como 1 es doble igual que cadena de texto 1 y cosas así, entender un poco más la evolución del lenguaje. También son cosas que pasan, mucha gente te va a decir, no uses doble igual, usa solo triple igual, y tú te quedas pensando, ya, pero si esto es un lenguaje serio, ¿por qué no desaparece doble igual? ¿Recordáis lo de la retrocompatibilidad? Pues si usaste doble igual en el año 97, eso sigue funcionando hoy. Entonces, ¿está desaconsejado? Sí, pero la gente lo sigue usando. Entonces, por eso utilizamos ya linters y cosas así. Dicho de paso, cuando dimos el salto al servidor, JavaScript evolucionó mucho y es como si de repente, no sé, tú fueras en un mundo a caballo y de repente tu caballo tiene alas y vuela, pero vuela al interespacio, o sea, rollo a otra velocidad y puedes ir a Marte y cosas así, que es cuando realmente podemos atacar librerías de sistema, lanzar PostgreSQL, hacer cosas, salirnos del contexto del browser, porque JavaScript hasta que llegamos a Node vivía dentro de un contexto como Photoshop, si hacías el típico script para adaptarte fotos, movidas así, y dentro del browser que dices, el navegador se preocupa de que tú no accedas a C2 puntos cosas, me borres cosas, todo eso desaparezca. No va a pasar. Entonces, luego tiene cosas bastante interesantes de programación funcional con el manejo de funciones que son bastante especialitas. Y luego el tema de objetos y arrays. No hay tuplas, no hay cosas así, ya lo veréis, en general son una lista de cosas. Y si queréis trabajar con diccionarios o similares, solemos tirar por objetos. Si queréis trabajar algo parecido a una lista, pues utilizamos arrays. Y en general, a partir de ahí se simplifica. Como lenguaje es lo que os decía, la sintaxis básica se controla muy fácil, pero tiene mucha letra pequeña. Lo que os decía, aquí os dejo un resumen que dura como 3 horas, súper largo, de JavaScript si no lo habéis tocado, y otro mío aparte que cuenta un poco de JavaScript desde cero. He hecho mucha promo de mis cosas, pero ya reciclo. La parte más complicada que tiene el lenguaje es la parte de la sincronía. Entonces, el truco definitivo para entender esto es muy simple. No se trata de hacer asíncrono lo síncrono, sino de pensar asíncronamente. Es decir, el problema no está en el lenguaje, sino en el cambio de mente, en el cambio de manera de pensar y a la hora de funcionar. Y mucho de Node y de JavaScript está en esto. Es en llegar y decir, lo que sea hasta ahora está guay, ahora empiezo de cero, sin prejuicios, con un lenguaje nuevo, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, no es que JavaScript esté roto, es que hay que convertir las debilidades en fortalezas. Porque si eres un mago guerrero chamán de nivel 78, pues tienes demasiadas herramientas y tienes que controlarlo. Y ese es el rollo al que vamos. Entonces, la sincronía en principio es relativamente simple. Hay 3 maneras, lo he dejado en 3 maneras, hay más letra pequeña de eventos y algunas cosas, pero en general lo vamos a resumir en callbacks. Si sabéis manejar callbacks, básicamente podéis sobrevivir con casi cualquier cosa, porque callback es como la unidad básica de la sincronía. Si vais a leer cosas de los últimos 5 años, ya la gente habrá mutado a promesas, pero el concepto es muy similar. Y si leéis cosas de los últimos 2 años, la gente ya se ha pasado a sync await. Async await tiene mucha letra pequeña y en general, como se suele decir, es azúcar sintáctico sobre promesas. Que alguien me matará por esto, guiño guiño, azúcar sintáctico. La parte de callbacks es lo más interesante. Básicamente callback, si no lo sabes manejar, te engulle. Es como un monstruo. Entonces, básicamente lo que hace esto es que como yo no sé en qué momento JavaScript va a hacer algo, por ejemplo, yo le digo a JavaScript, vete a esta API y me traes la lista de películas. En un lenguaje de programación normal, tú pones variable lista de películas igual a llama a esta API y tráeme los datos. Y a partir de ahí juego con mi lista de películas. En JavaScript la cosa es, yo tengo una función que hará eso, cuando esa información me llegue tendré data. Dentro de esa función, no fuera. Entonces, si tú eso lo igualas, tienes nada. Y luego llegarán los datos, pero tú tampoco los verás, entonces será como muy frustrante. Entonces la historia de cómo se resuelve esto es un concepto muy simple, es cuando vaya a hacer cosas no lineales en JavaScript, lo que hace JavaScript muy inteligentemente es decir, al final de lo que no sé cuándo va a terminar, ejecuto la función que tú me pasas de antemano y te paso el dato o el error. Esa es la mecánica. De tal manera que podríamos hacer cosas como esta. Vas a traerme el usuario ID de lo que tú quieras y cuando termine te paso una función que recibirá error o los datos del usuario. Esa es la mecánica. El problema es que tienes que empezar a pensar así. Y esto es un problema. ¿Qué hacía la gente mal? Pues lo que estáis viendo aquí. Función que recibe datos cuando termine y luego ya con los datos que me has pasado llamo a otra función y cuando esa termine llamo a otra función. ¿En qué se resume esto?
vete a por los datos del usuario, guárdamelo en un fichero, cuando lo hayas guardado, ve a la base de datos y me lo guardas también. Que son 3 pasos asíncronos, es decir, son 3 cosas que se pueden hacer, que no sabes cuándo van a terminar y entonces las vas concatenando. Si concatenáis así, mal. Eso no es magia de nivel 80, es como magia de todavía no tengo ni botas en el juego, nivel 3, ¿vale? Entonces, pues bueno, aprenderemos a jugar un poco con esto. A nivel de S6, que esto también, pues veis otro de los cambios, si os fijáis simplemente por lo que se escribieron tantos libros, fijaros el cambio de la palabra function, que dices, vale, sé que está pasando a flecha. Y ya todo el mundo fue como, madre mía. La flecha no es solo un cambio de sintáctico, o sea, no solo es un cambio de azúcar sintáctico, tiene también otras cosas extrañas como el discontextual y cosas así, porque como ya era muy estable y la gente lo tenía claro, pues aquí metimos otra versión. Entonces, básicamente, suelen pasar estas cosas, veis, este es el tipo de sintaxis. Cuando se trata de sincronía, es lo que os digo, hago una cosa que no sé cuándo va a terminar, normalmente le paso cosas, y el último argumento de esa función es lo que espero que se ejecute cuando lo que sea que haya que hacer lo tenga. Es el concepto básico. ¿Es más denso o menos denso? Luego os paso recursos para tenerlo, pero quedaros con esa idea de simplemente, al final, ejecuto una función que le paso de antemano, ¿vale? Por eso es callback, llámame de vuelta, ¿vale? Esa es toda la gracia. Entonces alguien llegó y dijo, es que esto al final se anida feo, te lo montes como te lo montes. Mentira, pero igual, se anida feo. Entonces alguien llegó y dijo, vamos a hacerlo así. Entonces, la primera función, en vez de yo pasarle una función como argumento que se ejecuta al final, introduzco palabras nuevas en el lenguaje como then y catch. Empieza a ser un poco más amigable para gente que no estaba acostumbrado a esto. Y entonces es como, vale, haces esto, y luego haces esto, y luego haces esto, y luego haces esto, y dices, vale. La letra pequeña es que para que las cosas tengan then, necesitan ser promesas. Y para hacer promesas, básicamente necesitas retornar promesas, que es hacer un return, new promise. De ahí viene todo el problema básico, que tienes que empezar a plantear y a trabajar de una manera distinta. Lo guay de esto es que a diferencia de aquí, que si tuvieras un error, por ejemplo aquí, lo tendrías que ir arrastrando hasta el final, aquí cuando tienes un error en cualquiera de los pasos, automáticamente lo capturas con el catch, ¿vale? Esto es lo que os decía de JavaScript, que puede ser un lenguaje en el que aprendas muchas cosas raras. Y ya al final de todo, es este hack que a mucha gente que viene de lenguajes más síncronos, esto mola mucho porque ya, casi parece un lenguaje normal. O sea, tú llegas y dices, const user, olvídate esta palabra de entre medio, get user, pues lo entiendo. Profile, lo que me has pasado antes, tal, está perfecto. ¿Cuál es el truco? Await. ¿Qué pasa con await? Que es una palabra reservada que solo funciona en un contexto donde haya async. ¿Qué pasa? Que normalmente nos olvidamos del async y como no controlamos la sintaxis, la mitad del tiempo no funciona. Entonces, ¿qué es esto por debajo? Una promesa, ¿vale? Es lo mismo de antes, pero en vez de enchufarle un then y un catch. ¿Qué pasa? Que la gente que controla de esto luego ya le va enchufando un then y un catch sobre la marcha y es async await y luego promesas y luego callbacks y todo junto y es la ensalada extraordinaria. Si controláis esto y os pasáis todo el día programando con estas cosas, te parece tan intuitivo como prepararte un café. O sea, pero es lo que os decía. Como el rollo es sobre todo intentar hacer un enfoque de hacking, estas son las cosas más turbias que os vais a encontrar. Si ya estáis familiarizados con esto, guay. Los que no estáis familiarizados con esto, esto es la mayor barrera a la tienda de caramelos gigante. Ya está, ahora veréis NPM y va a ser como, ¿qué he hecho yo con mi vida? O sea, ¿qué era esto antes de tener 1 millón de paquetes hechos para mí? Cualquier proyecto mío me lleva 10 líneas. De hecho, mola un montón porque una de las cosas guays que tiene Node, y entraremos en por qué Node es así, es que con 6 líneas sin dependencia levanto un servidor HTTP. Sin Apache, o sea, sin cosas turbias, no me saco nada de la manga, sin Docker, tal cual. Y ya estoy escuchando todo el tráfico. A partir de ahí, un resumen rápido. Esto mola mucho porque es como visual, ¿no? Entonces, históricamente la gente se quejaba de esto, que, de nuevo, hay estructuras más avanzadas para evitar que esto te pase, pero esto se llamaba callback hell. Tiene todo el sentido. Entonces, básicamente de esto evolucionamos, así en modo visual y bonito, a una estructura como esta, donde ya es then y then y then y then, que esto, como truco en general, este fenómeno que veis aquí de recibo un argumento y se lo paso a esta función como argumento, se llama poltergeist, básicamente porque tienes una función anónima que no hace nada, ¿vale? Pero en líneas generales podías hacerlo incluso más pequeñito y finalmente llegas a esto que ya te da como ese rollo más con el await. Entonces mucha gente se lanza con el await. ¿Qué pasa? Que para que os funcione el await tienes que entender que estos son promesas. Si no, pondrás await en cosas y las cosas no llegarán. Entonces hay que entender un poco el trasfondo siempre que trabajamos con estas cosas.
Lo que os decía, aquí, pues de nuevo, un poco más o menos en ese rollo, un vídeo de casi 2 horas y media, 3 horas, que empezamos desde no asíncrono hasta asíncrono, pasando por promesas, loops de promesas, hacemos como 40 llamadas en paralelo, pero bueno, más o menos la idea. Cosas importantes, si os acordáis, os decía que hay una cosa que es ECMAScript, que es lo que determina lo que realmente es el lenguaje, ECMA decide lo que es JavaScript y lo que no, y luego hay un montón de cosas no estándar, que os sorprenderán porque probablemente las uséis todos los días. En general, todo lo que tiene que ver con el DOM, llamadas AJAX, Add Event Listeners, todas las APIs del navegador, rollo geolocalización, cosas así. La mayoría de, obviamente, frameworks, la mayoría de librerías de terceros. En general, todo lo demás no es JavaScript. Entonces, realmente, ¿qué es lo que es JavaScript como tal, como lenguaje? If, bucles, condicionales, promesas, y ya está. Añadir eventos al DOM no es oficial. Entonces, básicamente, esos son acoples que van montando los intérpretes para que tu JavaScript funcione un poco mejor y puedas hacer algo útil, como manipular el DOM y cosas así. El DOM es cuando de repente llegas y dices en una web, pues voy a cambiar, desaparecen cosas, pulso un botón, hago magia, todo ese tipo de cosas vienen a partir de aquí. Entonces, ¿dónde viene el gran salto cuantitativo? Cuando alguien decidió pasarnos a Node. Bien, pregunta del millón. ¿Cuántos de vosotros alguna vez os habéis parado en la definición oficial de Node y habéis dicho, ¿qué es esto? O sea, en el fondo, si te paras a pensarlo, es como, es un entorno en tiempo real de ejecución múltiple. ¿Esto qué es? Pues bueno, una de las cosas más interesantes es que yo creo que técnicamente a nivel de lenguaje de computación académico es difícil de definir y mucho más de entender, ¿vale? Básicamente se queda con cosas tan simples como, bueno, JavaScript en el lado del servidor, es hacer cosas. Entonces, cosas con las que sí quiero que os quedéis de esto. Básicamente es ECMAScript, es decir, es la parte oficial del lenguaje. No hay document, no hay Add Event Listener, todas esas cosas desaparecen. No hay geolocation, todo eso no existe, ¿vale? Es la pureza del lenguaje. Se suma con dos conceptos muy simples que son arquitectura orientada a eventos, asíncrono y en general, y ahora entraremos con eso, utiliza el motor V8 de Google Chrome por debajo. Básicamente porque JavaScript de nuevo es un lenguaje que no compila. Entonces, como siempre necesitas que alguien te interprete, cuando lo pasamos al back, pasó lo mismo. Necesitas que alguien entienda lo que le estás diciendo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿en qué pensáis? Bueno, de hecho, ¿cuántos habéis visto este vídeo alguna vez? Vale, todos a la vez, no, por Dios, vale, solo Rubén. Bien, entonces, este vídeo mola un montón porque, aunque no os lo parezca, esto es la JSConf EU, la europea, que si habéis visto la última edición es como drones volando haciendo capturas de o sea, capturas como súper lejos, súper evento. Bueno, esto era 2009, creo que era en torno a 2009, y este es Ryan, que básicamente es el creador de Node.js. Y esta es la presentación oficial. Lo guay de Ryan es que en un minuto sintetiza realmente lo que es interesante dentro de este lenguaje y no os doy la chapa más. Básicamente es a server-side. Esto, ¿vale? I'm going to talk about Node. So briefly, so Node is a server-side JS platform. It's built on Google's V8. It does I/O in a very special way, which I will describe in great detail. It uses the CommonJS module system, and it's written in C, which has confused a lot of people. So it's a rather large C project. Bien, lo interesante de esto son los bullet points básicos que nos cuenta, que es, llevamos JavaScript al lado del servidor, que dices, guay, hasta ahí te lo compro, eso ya lo sabíamos todos. Lo siguiente interesante es que utiliza el motor V8 de Chrome. Básicamente ese motor V8 es lo que permite a Chrome, Chromium y demás entender JavaScript y poder integrarlo en las páginas web que visitáis. O sea, es una parte que forma parte de eso. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? La pregunta del millón es, ¿en qué lenguaje de programación se hacen las aplicaciones de escritorio como un navegador? En C++. Por eso, básicamente, 8.000 líneas de JavaScript son C y C++. Cuando empezaron. ¿Por qué? Porque lo que hacían era acoplarse al motor. Y solo 2.000 son de JavaScript, que realmente son las funciones que abstraemos para poder utilizar desde JavaScript, ¿vale? Al margen de eso, tiene un concepto muy simple que es orientado a eventos, ojo a la idea de eventos, no promesas, no callbacks, orientado a eventos, no bloqueante y con una manera de hacer entradas y salidas distintas, input-output, ¿vale? Entendamos por entradas y salidas, escribir ficheros, guardar una base de datos,
recibir peticiones HTTP, lo que sea. ¿Vale? Y lo siguiente más interesante es, si os fijáis, te dice, utilizamos CommonJS. Para los que no lo conozcáis, en la época en la que Ryan montó Node, JavaScript todavía como lenguaje no tenía una manera clara de gestionar sus propias dependencias. Es decir, tú no podías requerirte cosas más allá de lo no oficial de script source y tal. No podías importarte y exportarte cosas. De hecho, hasta ECMAScript 6 no pasó eso. O sea, durante más de 10 años no había una manera clara de traerte dependencias, ¿vale? Cosa que se gestionó con Node y empezamos con cosas divertidas. Se gestionó con Node, ¿sabéis por qué? Porque entre estas 8000 líneas también estaba el cómo gestionarnos dependencias. Y empezó a crear un sistema donde ya hacíamos cosas tan grandes que necesitamos gestionar dependencias. Lo segundo más interesante es lo siguiente. So the thesis is that I/O has to be done differently. We're doing it wrong. Everything, the way that we're thinking about doing I/O really makes things difficult. So writing servers and writing any sort of application is difficult because of how we're doing I/O. So a lot of web applications have such line of code, like you query a database and then you return a result and then you use the result. And so the question is, what is your web framework doing while this line of code is running? So in many cases, you're not doing anything at all. You're just sitting there while the database is waiting to respond. And that might be that the database is in San Francisco, or it might be... Thank you. There's a lot of reasons. Okay. Well... Entonces, básicamente lo interesante de aquí es verdad que no es síncrono, que si lo comparáis con otros lenguajes te mata, porque tienes que aprender toda esta historia de callbacks, promesas y demás, pero en contrapartida, tu sistema no espera. Entonces, cualquier cosa que hagas en Node, automáticamente comparada con la misma cosa en lenguajes bloqueantes, es infinitamente más rápida. Básicamente porque estás haciendo algo que en otros lenguajes te costaría la vida, que es paralelismo. Y estás pudiendo paralelizar tareas. ¿Sabéis por qué podéis paralelizar tareas? Básicamente porque piensas en escenarios y programas en escenarios. Luego todas las cosas son a la vez en escenarios. Y esa es la parte guay, y por lo que la arquitectura de Node se ve tal como esto. Entonces, uno de los puntos más extraños que tiene Node es este concepto de single thread. Pregunta del millón: ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar de monohilo o single thread antes? Vale, ¿cuántos tenéis claro por qué pasó esto? Bien. Es muy simple. Si te paras a pensarlo, nosotros estamos utilizando una aplicación de escritorio como intérprete. Bien, la pregunta del millón es, ¿cuántos usuarios tiene una aplicación de escritorio? Uno. Entonces, ¿tiene sentido que una aplicación de escritorio divida recursos? No, porque no hay usuarios, hay usuarios. Entonces, partiendo de esa base, básicamente lo que hace Node, que es la parte más divertida de todo esto, es utilizar un concepto muy simple que es el event loop. Tú le introduces lo que quieres hacer, como por ejemplo leer un fichero, guardar algo en la base de datos, y lo que hace Node es encolarlo, dejar que otras operaciones secundarias, que serán síncronas pero irán por detrás, lo hagan, y cuando terminen de tener ese dato me lo devolverá. Que es literalmente lo mismo que hacíamos en el navegador cuando yo le decía, oye, quiero este dato de esta web. Lo encolo, alguien lo hará, y cuando esté te aviso. Callback, promesa, async await. ¿Vale? Es la misma mecánica. La manera de tener claro cuándo termina un proceso es esa función que se ejecuta al final, ya sea en forma de promesa o en forma de callback. Por eso tenemos esta arquitectura tan extraña que va mucho más allá. Entonces, cosas interesantes de Node.js como lenguaje. Lo primero es que si nos paramos a pensar en Node.js, la mayoría de la gente automáticamente va a pensar que hacemos aplicaciones web, o cosas web, o en general cosas son HTTP. Primera gran mentira. No, está planteado para hacer aplicaciones distribuidas de red. Y la pregunta del millón es, ¿qué cosas hacen o qué lenguajes se usan para hacer esto? Bash, Rust, cosas así. C++, cosas así. Ya empezamos a hablar de otros lenguajes donde a lo mejor no empiezas a tener claro JavaScript.
Entonces, es un backend completo en el sentido de que no tenéis que pensar en un JavaScript de no puedo leer ficheros, de dependo del browser, todo eso se acabó. Tú puedes acceder al sistema operativo, tú puedes adaptar lo que quieras, tienes todas las librerías para trabajar, tienes librerías de criptografía, tienes lo que quieras. Al margen de eso, la comunidad de NPM, que es inmensísima, y lo segundo más interesante es que es de código abierto. Para que os hagáis una idea de lo importante que es el código abierto dentro de Node.js, en los primeros tiempos Node.js, cuando lo creó Ryan y cuando empezó a coger velocidad, pues hubo una empresa detrás que se llamaba Joinet que estaba empujando mucho por la idea, ¿vale? Entonces, si nos situamos en ese momento del tiempo, cuando la gente tenía el concepto de JavaScript como lenguaje de chichinabo, que, pues bueno, animamos botones y le ponemos un poco de ilusión, pero que en el fondo nadie se lo tomaba en serio. Cuando de repente alguien te dice, no, vamos a hacer backend, aplicaciones distribuidas, esto va a ser lo más, ¡buah, Dios va, venga, todo va a ser Node! La gente era como, o no, y pasamos, no, es que hay callbacks, todo el input, output está roto, lleváis 20 años haciéndolo mal, y todo el mundo en plan de, claro, el lunes te veo, venga, hasta luego, no vuelvas. Entonces era un poco duro de vender. Entonces ahí hubo una disruptiva interesante que justo fue cuando nos dimos cuenta de que nuestro lenguaje no era lo suficientemente potente como para abarcar el back. Por eso en esa versión 6 metimos tantos cambios, porque la gente dijo, yo necesito que esto funcione y funcione bien. Y ahí es donde entramos en un gran dilema existencial que es, o trabajamos estabilidad o metemos los nuevos cambios del lenguaje. Si eres una empresa, te paras y dices, es que si ya me cuesta venderlo, si te digo que encima estoy metiendo una versión de JavaScript a la que la gente tiene pánico, no sé qué va a pasar. Entonces ahí es donde la comunidad de Node.js básicamente se divide en dos y se hace un fork que se llamaba IOJS en su momento. Y en aquel momento las cosas eran muy claras, o estabas en IOJS o estabas con los otros, rollo, el código funcionaba igual en las dos, hasta cierto punto, luego empezó a no funcionar igual de bien. Y entonces todo el mundo que era guay en aquella época se fue a IOJS. Esto evolucionó hasta el punto de que se dividió tanto que tuvieron que montar una fundación entera para gestionar un modelo de gobierno entero para que Node.js volviera a funcionarse y IOJS como buen fork se fusionara de vuelta con Node. Eso fue el merge de los merges, o sea, eso fue otra liga. Pero bueno, básicamente esa es la explicación de por qué si veis el changelog de Node.js pasas de la versión 0.10 a la 4. Y dices, en un Semver normal me faltan cosas. O sea, he perdido... Pues esas cosas que habéis perdido eran IOJS. Básicamente 3 versiones en lo que los otros seguían parcheando cosas que nadie esperaba. A partir de ahí, lo siguiente interesante es que es multiplataforma, con lo cual si tenéis problemas para portar vuestro código, sorpresa, usáis un intérprete. ¿Y sabéis qué es lo guay de estos intérpretes? Que están hechos en C y C++, con lo cual los podéis portar. Esto funciona en una Raspberry Pi, funciona en todo lo que queráis, que esa es la parte guay. Lo que os decía del single thread, no dividimos recursos, así que esto es raro. Y cuando haces servidores web es hiper raro, que dices... Si no reparto recursos, pero viene gente, ¿qué pasa? Pues pasa lo que decíamos antes. Me llega petición en colo petición. Es difícil de vender. Yo sé que es difícil de comprarlo, pero funciona muy bien. Y de hecho, si lo comparas con servidores más pequeños, puedes albergar el mismo tráfico o más, o el mismo volumen que tenías antes en, por ejemplo, otros lenguajes, en Python, PHP. Bueno, la comparativa con PHP siempre ha sido un clásico, pero no es muy justo. Entonces, pues bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero básicamente es un poco la idea. Al margen de eso, el core de Node, ¿qué nos trae? Bien, una de las filosofías más interesantes que tiene Node es cómo gestionamos el core. Y aquí también fueron bastante innovadores. En muchos lenguajes de programación la gente se plantea, vamos a meter 300.000 librerías en el core para que esto sea súper potente y la gente no tenga que instalarse nada. Error. Entonces básicamente llegaron y dijeron, vamos a hacer una serie de librerías que consideramos esenciales para, sorpresa, hacer aplicaciones distribuidas de red. Y esas librerías tienen estado no se puede usar, estado en desarrollo o estado estable. Y cuando todas estén estables, lo único que vamos a hacer es parchear problemas de seguridad y cosas así, ya está ahí el core. Y esperamos que a la llamada de lo que falte vendrá la comunidad y cubrirá esta necesidad. Todo el mundo se rió de este enfoque. 1,5 millones de paquetes después de NPM, parece que no estaban tan locos. Bien, entonces básicamente, ¿cuáles son las librerías que tiene Node por dentro? Estas son las principales. De las principales, las que nos interesa a nosotros a nivel de para hacer cosas de hacking molonas, tenemos que poder utilizar Python, a poder utilizar Bash, a poder utilizar las herramientas que ya tenéis e integrarlas dentro de Node. Cluster, que os permite distribuir la carga en varias librerías secundarias. Luego tenéis Command Line y cosas similares que ya os permite hacer interfaces rollo CLI, aunque esto lo abstraemos un poquito más. Una librería que mola la vida, que es la librería Crypto, que ya es nativa y con la que ya podéis trabajar con un montón de magia, mucha magia.
ya tenéis encriptación, desencriptación, la mayoría de algoritmos ya están metidos, hay bastantes cosas. Buffer, que esto normalmente da miedo de trabajarlo en cualquier otro lenguaje, en Node.js por su naturaleza es muy fácil. Y Buffer viene muy bien acompañada de otra librería que no he metido por aquí, que es Streams, que está más abajo. Y luego básicamente tenéis File System, lógicamente, para guardar, leer ficheros, lo que queráis. Cosas interesantes que tiene Node. Por ejemplo, si tenéis 2 terabytes de datos de dudoso origen, cosas que te pasan en la vida, y vas a analizar los 2 terabytes de datos, y lo haces en un script de Python, pues normalmente haces el típico bucle de busca las carpetas, por cada una de las carpetas, meter los ficheros, me los listas, y hacemos, pues no sé, un checksum, por ejemplo, de todas las cosas. Lo guay de Node.js es que tú le puedes decir, por cada una de las carpetas, y dentro, por cada uno de los ficheros que te encuentres, haces una promesa de que me vas a traer el checksum. Y cuando tengas todos esos, me lo traes. ¿Sabéis qué es lo guay de eso? Que paraleliza todo ese trabajo sin que tú te tengas que preocupar. Entonces, un script en Python que te llevaría horas, en Node te puede llevar minutos o 1 hora. Que esa es la parte guay. Y ahí es cuando empiezas a ver útil el tema de la paralelización gratis que te viene a cambio de que entendáis callbacks y promesas. Hay mucho hack bueno aquí. El problema es que parece un poco esotérico al principio, pero esto es como todos los buenos juegos de rol, hasta que dejan de matarte y luego ya vas viendo cómo se maneja bien el material. Al margen de eso tenéis una librería para net, sistema operativo, todo lo que es HTTP, que os vale tanto de entrada de salida, y sorpresa, tenéis ya HTTP 2 desde las últimas versiones. Eso quiere decir que si queréis ya trabajar con la nueva versión de HTTP, aquí ya podéis hacerlo. En otros lenguajes todavía están en ello. Básicamente, al margen de eso, tenéis una que mola un montón que se llama Process, que si la tenéis muy controlada, esto os puede hacer cosas tan guay como hacer un Process Kill, Process Speed, etcétera, etcétera. Y esto en una máquina que pueda sufrir inyecciones de JavaScript de manera nativa, te puedes cargar el proceso y hacer un D2 de los buenos. Bueno, de hecho es un 2, pero de los guapos. Y luego tenéis ya la parte de SSL y algunas cosas más. Virtual Machine no funciona del todo guay, pero bueno, en general hay bastantes cosas. El resto las ignoro y os cuento un poco. Esto, por ejemplo, y ya por fin muestro código, sé que estáis ansiosos. Esto es básicamente en 13 líneas, y si quitáis los console logs, los 2 espacios muertos y demás, pues en escasamente 9 habéis levantado un servidor. Esto es lo que te cuesta en Node.js responder con un hola a todos en el puerto 8080, si no me equivoco, no, en el puerto 3000, a todos los usuarios que te vengan ahí, sea cual sea la URL dentro de ese puerto, la respuesta siempre va a ser la misma. Y a partir de aquí es la creatividad de montarte un proxy, hacia Tor, de ir de vuelta, lo que queráis. Empezamos a jugar con esto, pero fijaros qué fácil. Y esto es sin librerías, sin Apache, sin dependencias de terceros. Node es capaz de gestionar su propio entorno, para lo bueno y para lo malo, que ya lo veremos después. Esto es un poco como hacer una petición HTTP, lo que os decía antes, y es un poco lo mismo que te pasa aquí. Cuando te creas un servidor, callback, y cuando lo tengas creado, pues ya tengo mis peticiones, mis requests y mis response, y a partir de ahí puedo jugar, y ya tengo mis respuestas automáticas, a qué puerto me quedo escuchando, callback, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es un poco lo raro, pero te vas haciendo con esto. Lo mismo con las peticiones. Tengo un intervalo, por ejemplo, que lo que está haciendo este script simplemente es hacer una petición HTTP a esta URL, y cada vez que tengo una respuesta y el código de HTTP es 200, pues saco un console log de todo guay, y cuando no, pues false. Y esta es la mecánica. Con esto podemos empezar a hacer un ping recurrente, que esto bien convertido puede ser bastante guay si tenéis muchas más máquinas. Parseo de URLs, pues también de manera nativo, bastante fácil. Podéis ya utilizar pathname, query, hashing, etcétera, etcétera, con lo que ya podéis, junto con HTTP, montaros rutas y ya podéis empezar a dirigir el tráfico. De esto luego hay librerías muy molonas que lo abstraen. Pero en general es eso. Leer un fichero. Por ejemplo, leer un fichero Node es lo que os decía antes. Tú tienes tu librería File System que te traes, tienes tu función readFile a la que le dices cuál es el fichero que quieres traerte, qué codificación está utilizando, y ya cuando lo leas me darás si hay un error o si tengo los datos. Si no tengo un error te muestro los datos, y si no te tiro el error. Eso es lo malo de Node, que tenéis que empezar a pensar en cuando lo tengas y empezar a plantearos escenarios. Y aquí es donde empiezas a echar de menos promesas y demás. De manera nativa todo Node.js se hizo con callbacks. Si domináis los callbacks, domináis todo Node y todo JavaScript. Luego ya vendrán promesas y otro azúcar, pero en general es la base. Y esto también, a nivel de escribir, pasa lo mismo. Cuando quieres escribir un fichero, dime dónde lo quieres, qué datos quieres, y si hay un error te aviso. Y esa es la mecánica. ¿Cuándo sé que has terminado? Cuando se ejecuta esta función. Ahí es cuando sé que has terminado de guardarlo. Hasta entonces no me preocupo.
Entonces, más cositas divertidas que tiene esto, también tienes de manera nativa emisión de eventos. Si habéis intentado hacer eventos en otros lenguajes, emitir, escuchar eventos, tener APIs que hagan eso en Python, en C++, en Java, empieza a ser un poquito como, bueno, esto ya es, sí, estaba como en el capítulo 16 del libro, esto ya era denso. En Node todas estas cosas vienen de gratis, porque es lo que os decía al principio, tenéis que empezar a pensar de otra manera. A partir de ahí cosas interesantes, tenéis la librería Process, que es lo que os decía. Si podéis coger Process Speed, pues por ejemplo sabes cuál es tu identificador de proceso, la ruta que tienes, puedes acceder a las variables de entorno de la máquina, con Process Environment, todo ese tipo de cosas. Entonces esto mola mucho, porque si controláis Process y estáis haciendo Bug Bounty o cualquier cosa similar, pues si tenéis un servidor en Node y le podéis inyectar cosas, como Process ya está por defecto, matas el proceso, te vas divirtiendo y ya es cuestión de jugar, que se pueden hacer muchas cosas. La parte de buffer, pues también es bastante divertida. ¿Qué es lo guay de buffer? Que podemos empezar a trabajar con datos crudos. Y cuando empiezas a trabajar con datos crudos empieza a ser interesante, porque asincronía más datos crudos igual a streams. Streams, que es la típica cosa que te daría miedo en la vida. Bien, ¿cómo mueves 7 terabytes de datos? No te lo guardas en una variable, ¿no? O sea, podrías, si tienes un maquinón desde un MSI 8 o ya 4 máquinas de DigitalOcean en un clúster, ¿no? Ya empieza a ser un problema tener tanta información. Lo guay es que Node, de manera nativa, ya te regala una abstracción que son los streams. Entonces, mientras leo un fichero, ya lo estoy transformando antes de guardarlo. Y ahí es donde dices, vaya, parece que empezar a plantear esto mola mucho más. Entonces ahí podéis jugar. ¿Conocéis el famoso comando pipe de Linux, donde empezáis a meter esta barrita? Ah, que es complicada la barrita. Tú empiezas con el no, docker tal, ps tal, barrita, y la gente que controla estas cosas es como que guay. Y si esto ya le sumas grep, es como otro nivel, otro nivel. Pues esto se puede codificar con una palabra sorpresa que se llama pipe en Node, y todas las cosas que sean streameables se pueden pipear y transformar. Y esto es magia de la buena, porque me puedo bajar esos 7 terabytes, cifrarlos al vuelo y guardarlo en destino ya cifrado. Y nunca he tenido que almacenarlo. ¿Y sabéis qué? Lo he podido hacer con una máquina que tiene 250. Y cosas similares si manipuláis datos. Pero se hace raro porque cuando ves la documentación es como, wow, demasiadas opciones. Demasiadas opciones es bueno. Y es lo que os decía antes. Yo puedo quedarme escuchando un dato y cuando lo tenga guardarlo. Puedo quedarme esperando a que esa transformación de datos termine y hacer cosas. Y ahí de repente es interesante porque la máquina piensa en escenarios y tú piensas en escenarios. Y de repente te das cuenta que de manera nativa las máquinas son asíncronas, no síncronas. Y la manera de pensar así es más cercana a lo que ellos hacen, con lo cual es mucho más rápido. Pero es complicado. Cosas que os decía antes, te traes la misma librería de ficheros y ya te puedes crear un readable stream de 7 gigas y guardarlo y transformarlo al vuelo. Así de fácil. Ningún lenguaje os lo va a ofrecer con 2 métodos del tirón. Eso es lo guay. La contrapartida, controlar todo lo de los callbacks, todo de las promesas. Y esto es lo mismo. Esto es un servidor HTTP que te está haciendo streaming de MP3. ¿Alguien lo puede hacer en otro lenguaje en menos de, si quitáis los espacios, 13 líneas, sin librerías de terceros? Todos a la vez, no es broma. Pero básicamente eso es lo guay. Fijaros, ya escribo la cabecera, te digo que va a ser un audio MPG, te paso la longitud que va a tener, aunque esto lo he leído síncrono, lo podría hackear, este es mi fichero, y readable stream de ese fichero, y te estoy pipeando la respuesta. A medida que lo leo, lo estoy mandando. Con lo que si se me conectan 200 usuarios, no lo tengo en caché, te lo voy dando en tiempo real. Yo una vez tuve que montar una radio en PHP, y luego me pasé a Node. Porque alguien llegó y me dijo, lo he hecho en 13 líneas. Yo, no es posible. Llevo 3 meses para sacar esto, en Flash, llorando en casa, llorando en una esquina, y fue en plan de, sí, mira, en 13 líneas, ya he hecho el stream, y yo, a ver, ¿qué es esto de Node y cómo funciona, vale? Entonces, este es el rollo. Cuando te muestran algo así, dices, pues igual no está tan mal pensado esto y no están tan locos. El rollo es que tienes que empezar a meterte en un mindset muy distinto. Es un lenguaje que tiene mucho potencial. Pero, es lo que os decía, llegar al parque de las golosinas
implica saltar la vallita de manejar callbacks y promesas, que al principio choca mucho porque es como, esto en Python lo hago en 2 patadas. Pero ¿y cuando quieras leer 100 archivos a la vez? En Python no lo vas a tener tan fácil, vas a tener que traerte async y ya empieza a ser todo más feo. Uno de los hacks más divertidos que tiene es Child Process. ¿Cuántos estáis familiarizados con el concepto std in, std out, std error? Eso mola, todos los hackers. Bien, entonces, ¿qué es lo que mola Child Process? Child Process básicamente es como una puerta abierta a todo lo que Node no puede hacer nativo, o ya lo tienes hecho en otro lenguaje, lo tiras aquí. Entonces, básicamente funciona, vamos a partir de esa parte, tenemos uno muy simple que es exec, ¿vale? Yo me traigo exec, de nuevo nativo, ¿vale? Me traigo la librería Child Process y me traigo exec. Yo le digo a exec cat texto txt, cadena de texto. Esto es un comando que si lo hago en terminal, lógicamente, me va a mostrar el contenido. ¿Qué va a hacer Node.js? Sorpresa, cuando haya terminado te aviso. ¿Qué te doy? El error, si hubiera habido un error, yo no puedo ejecutar el comando, cosas así. Std out, el texto de salida, lo que haría cat, nombre del fichero. Y el std error, si hubiera habido un error ejecutando este comando, pero en el proceso de eso. Procesos hijo. Básicamente porque Node levanta una terminal y en esa terminal ejecuta el comando que tú quieras. ¿Qué dices? Rock and roll. ¿Y si tengo un script de Python? Python, nombre de mi fichero en Python, y está tirando. Y si quiero hacer más lo que tú quieras hacer. ¿A qué mola, 10 líneas. Claro, pero si no sabes manejar esto, te explota en la cara. Pero dicho eso, eso es lo guay de esto. Y de repente dices, pues es que yo tengo una herramienta en Python que es un sublister que lo que hace es listarme subdominios. Sublister, no sé qué. Qué guay. No, pero es que también tengo una cosa en Rust, exec, no sé qué es Rust. No, pero es que no. Y entonces dices, te lo meto en una promesa y las promesas tienen una cosa muy guay que se llama promise all, que las lanza todas en paralelo y cuando las tienes te lo resuelve. Ya no solo te mando cosas en otros lenguajes y las haces, sino que las hago en paralelo y cuando las tengas todas me avisas. Y si alguna falla ya lo gestiono. No está mal. Y empieza a multiplicarse el potencial de esto. Bien, hasta aquí exec, ¿no? Entonces, claro, tú dices, si yo lanzo un proceso hijo, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, lanzara un comando de terminal que nunca terminara? Por ejemplo, ping, ¿no? Si yo hago un ping, eso se queda toda la vida haciendo ping, ¿no? O sea, si se rompe el ping, mal rollo, ¿no? O sea, la idea es que eso vaya haciendo ping y si se rompe yo lo sepa, pero se queda esta terminal siempre ocupada. Entonces alguien dijo, pero si esto es asíncrono y tenemos streams y... ¡oh! ¡Sorpresa! No te traigas exec, tráete spawn. Spawn hace lo mismo que exec, pero te permite meter eventos en la salida. Entonces ya no solo ejecuto algo, sino que me quedo escuchando lo que está saliendo y en función de lo que me sale en la terminal en tiempo real, yo ya estoy haciendo esto, con lo cual, sublister, que me va a ir sacando, o en map, cuando en map te va sacando los dominios, que te va tirando uno y luego otro y luego otro y ya termina, que dices, uff, pues si me quedo esperando han pasado 8 minutos, que dices, me mato, porque es 8 minutos y hago cosas. Lo mismo, cada vez que saques un dominio ya me lo pineas. Entonces, en los mismos 8 minutos que va a tardar en map, yo ya también tengo el feedback del ping. Vaya, mi proceso se ha multiplicado. Si lo hubiera hecho en Python con procesos hijo, hubiera tardado 8 minutos, más luego cada uno de los ping. Ya empiezan a rentar. Y aquí empiezas a poder meter flujos automáticos. Luego os enseñaré ejemplos de estos más molones, ¿vale? Pero en general esta es la idea. ¿Queréis hacer ejecutables? Pues como todos los ejecutables del mundo, metéis el Shebang y a partir de ahí le dais permisos de ejecución, si no un process child que os autosube los permisos, esto es turbio, no lo hagáis, y básicamente a partir de ahí ya podéis utilizarlo. Lo puedo meter en un cron job, lo puedo hacer lo que yo quiera, y ese script de Node hace un cron job, aunque solo sea para lanzarme 8 procesos en Python por debajo. Luego os paso todas las slides si queréis, ¿vale? O sea, las pondré en Twitter también. Resumen de process child, vale. NPM, hasta aquí core. Y ahora 1.000.000 de cosas gratis que nos vienen. Vamos allá. Entonces, NPM mola mucho porque tiene logos y tiene cosas, aunque tiene un montón de competidores raros y a veces tiene bugs de seguridad, pero eso da para otra charla. Bien. Entonces, comandos básicos. Como NPM, o sea, como no es tan complicado, NPM venía a ser más fácil. Entonces, quiero traerme cosas, NPM init te va a montar un fichero llamado package.json, que te lo podrías montar tú mismo, pero por la comodidad te sale un prompt, dais a enter 500 veces y ya estás como el aceptar normal. Simplemente te monta un package.json. Quiero traerme una cosa, npm install, el nombre del módulo que yo quiera. ¿Y me lo trae y me lo instala? Sí. ¿Y es multiplataforma? Depende de quién lo haya programado, pero por lo general sí. Y eso mola. Entonces, ¿qué pasa? Luego cuando comparto mi sistema tengo que llevar los ficheros. No, porque como usas npm, el package.json te dice qué librerías usas y qué versión.
Entonces tu amigo se baja el package.json, hace npm install y se instala todo. Casi como PyPy. Casi. Y luego tiene otra cosa muy guay Node, que es global, que es cuando yo quiero instalarme cosas a nivel de toda la máquina, porque Node también te permite hacer herramientas como Nmap y cosas similares, que yo me las instalo globalmente. Entonces puedes instalarte una dependencia global, como Caussey, ¿conoces el clásico Caussey? Pues lo mismo pero en Node. O npx, que hace lo mismo pero sin instalártela permanentemente, solamente para ese momento en concreto, como por ejemplo npx Internet Speed, y ya te dice qué velocidad tienes en Internet. Comandos en línea, está guay, tenéis 1 millón de paquetes, esto es cuestión de ser creativos, hay de todo. Esto es un package.json para que veáis. Luego tiene cosas muy molonas también, como los scripts, pero esto me lo reservo para el sábado, que os va a molar mucho más. Entonces, en cuanto a librerías, que está siendo esto denso, pero vamos, guay de tiempo. Sí, vamos, guay. Entonces, en cuanto a librerías, para HTTP, aparte de la librería HTTP estándar, tenéis Express, que es la que más se usa para hacer servidores web. Básicamente, de Express hay un concepto que mola mucho, que es el middleware, porque básicamente es como una cadena de funciones, desde que hacen la petición hasta que tú respondes. Hay middleware de todo ya hecho. Todo. O sea, cualquier cosa. No, quiero montarme un gestor de ficheros. Express File Manager, Express File Upload, ya lo tenéis montado. O sea, muchas de estas cosas ya están hechas. GOT, que es para obtener cosas mucho más simples. Entonces, básicamente con esto montas un servidor en Express. Casi no se nota la diferencia con HTTP normal. La diferencia es que todo esto ya te monta un sistema de cabeceras bien hecho, ya puedes orientarte a rutas. Entonces, si yo quiero hacer el barra dato secreto, pues ya en el barra dato secreto le dices que le vas a responder. Barra API, barra no sé qué, ya te has montado una API. Así de fácil. Que luego ya sea RESTful es otro reto aparte. Pero en general es así de fácil. App listen, a qué puerto te quedas escuchando y su callback clásico, ¿vale? En esa línea. A nivel de GOT básicamente es lo mismo, pero ya orientado a promesas y cosas similares. Tráeme lo que sea de esta URL y a partir de ahí puedes jugar. Te traes el response.body, etcétera, etcétera, y con esto ya haces scrapping a partir de 3 líneas, que está guay. Scrapping es otra ciencia entera. A partir de ahí, para hacer aplicaciones de escritorio, utilizamos una librería que se llama Electron. ¿A cuántos os suena Electron? Vale, ¿cuántos usáis Visual Studio Code? Pues Slack. Bueno, claro, a lo mejor en este foro ya el tema de Slack ya decae un poco. Pero, si habéis usado Visual Studio Code y estas cosas, pues por debajo son aplicaciones de Electron. Que mola mucho, es una versión de Node que lo que hace es coger un Chromium y mostrarte una web que parece de escritorio, pero magia, 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 por debajo es Node. Y es una especie de aplicación web rara. Electron mola mucho, hay como 100.000 millones de cosas hechas en Electron. Lo curioso de Electron, que a lo mejor os sonará por el logo, esto se parece a un editor de texto que se llama Atom, igual pero como en otro color. Sorpresa, Atom, lo hicieron a partir de sorpresa Electron. Atom, Electron, rollo naming, logo, hay una correlación ahí como muy obvia. Entonces básicamente ahí es donde tenéis esa correlación, ¿vale? Básicamente para crear Atom, primero hicieron Electron y luego vino la gente de Visual Studio Code, le dio 2.500 patadas a Electron y Visual Studio Code es mejor que Atom con mucha diferencia, aunque esto está feo decirlo, pero pues sí, y básicamente lo feo es que la gente de Atom creó Electron antes. Entonces no tiene sentido que no sea igual de rápido que Visual Studio Code, pero Magic. Y luego está cosas como Robot.js, que esto mola un montón cuando lo que quieres es automatizar cosas como que se mueva mi ratón cíclicamente para que nunca se active un wallpaper. ¿Qué pasa? Entonces, si os controlan con wallpapers y cosas así de cuándo se activa y no, pues tú te dejas esto con permisos de ejecución en un cron job y te olvidas. Ojo con mover el ratón de manera random en un cron job porque a veces te llevas sorpresas inesperadas, pero o no te acuerdas de que te habías puesto esto y de repente nos han hackeado, ¿vale? La típica, y eres tú mismo con un cron job, pero en general esto está guay para cuando queréis hacer cosas, podéis intentar empezar a leer píxeles y cosas así, que esto es muy de la gente que jugaba Diablo 2 y cosas así para hacer farming automático y eso, pues no llega a ese nivel de especialización, pero es un primer punto. Luego para temas de aplicaciones móvil, pues tenéis React Native, Apache Cordova, todas estas cosas que ya empiezan pues o a compilar o a transpilar o a hacer aplicaciones híbridas en más sistemas. Cosas que molan mucho, CLIs, esto es lo que mola, es todas las aplicaciones de terminal que os podéis imaginar. Yo creo que es lo más popular, para que os hagáis una idea, una librería como Chalk, que lo único que hace es sacarte colores en la terminal de una manera uniforme, lo típico de Chalk, Green, lo que sea, y ya te sale en color verde en Windows, en Unix, en una Raspberry Pi, me lo invento, en cualquier sistema. Tiene como unas 5 o 6 millones de descargas a la semana, ¿vale? Ese es el panorama cuando tienes 1 millón de librerías, pues el volumen de descargas aparente.
A partir de ahí ya tenéis cosas tan interesantes como Terminal Image. Si alguna vez os habéis planteado cómo visualizo imágenes en una terminal en un servidor, Terminal Image. Y hay gente que os ha resuelto todos los problemas que os podáis imaginar y lo ha convertido en una librería. Elegir la librería buena entre 1.000.000 es el verdadero reto, ¿vale? Cosas que podéis hacer. ¿Cuántos conocéis Surbap? ¿Os suena esto? Vale, ya estoy en una charla en su momento que mola mucho, ¿vale? Básicamente lo que hice fue una herramienta de terminal. Como toda buena herramienta de terminal tenía que ser rojo sobre negro, aunque se ve un poco extraño. Básicamente el feeling es como si tuvieras una herramienta de terminal, ¿vale? Ahora vamos a escribir cosas, tan simple como esto. Llegas, ejecutas news y a partir de ahí te empieza a plantear preguntas, ¿vale? Cosas como, ¿qué noticias quieres? Petición, ¿cuántas quieres? Y a partir de ahí él se encarga síncronamente de hacer la petición y traerte todas las noticias de esa temática. Más cosas molonas que podíamos hacer con esto y que está bastante guay. Esto también es código abierto. Esto que casi no se ve por tal, simplemente te trae todos los terremotos pues de la última hora, del último día. Hasta ahí nada sorprendente. Pero aquí viene la parte guay. A ver si se deja mostrar. ¿Vale? Simplemente hago un comando que se llama cámara y lo que hace es, sorpresa, conectarse a las cámaras de tráfico, que por cierto son datos abiertos, pues están ahí, no me lo he inventado yo ni me lo he sacado de la manga. Pero lo guay es que esto está renderizado, ¿sabéis dónde? En una terminal. Y no hablo de 8 bits, estoy hablando de alta calidad, calité. Esto es buen material, esto es buen material. Esto es código abierto y esto es tan fácil como te paso la imagen, librería que callback cuando lo tiene y lo pinta. Así de fácil. Esto utiliza una librería muy simple llamada Vorpal, con la que trabajaremos el sábado. ¿Qué haremos con Vorpal? ¿Sabéis esos comandos de map que no recuerda nadie nunca de memoria, salvo que controles de pipe y grep y todas esas cosas, pero que es como, uff? Pues esos comandos de map, de busca mi Raspberry Pi en casa, otras cosas, etcétera, etcétera, pues lo que haremos será darles un nombre, le escribirás tu comando, te dirá cuánto quieres, incluso le pasamos parámetros al vuelo. Pues ya, por ejemplo, te ayuda y te automatiza. ¿Qué utilizaremos ahí? Streams, utilizaremos Process Child, utilizaremos una librería que se llama Vorpal y jugaremos un poco con esa idea. Creo que puedo salir de mi propia... ¿No? Sí, casi, ¿vale? Lo que os decía también, pues un poco sobre Surbap, cómo se hizo. A partir de ahí, una de las cosas que más mola de Node.js es scrapping. ¿Cuántos habéis hecho scrapping alguna vez? Bien, ¿cuántos habéis hecho browser automation? ¿Cuánto os cuesta? ¿Cuánto diríais que os cuesta hacer browser automation? Si os cuesta mucho, levantar la mano. Si os cuesta poco, joder, man, creo que máquinas estáis hechos, ¿no? O sea, pero bueno. Entonces, básicamente, cosas que molan mucho, no sé por qué se ha quedado una R ahí. Ah, vale, esta R es de Puppeteer, que se ha descolgado. Asincronía. Entonces, básicamente, probablemente los que hayáis hecho alguna vez browser automation, hayáis utilizado Selenium en algunas de sus 5000 variantes. ¿Sí? ¿Todo el mundo con Selenium? Bien, ¿cuántos habéis tenido problemas con Selenium alguna vez? ¿Cuántos todos los días? ¿Cuántos hacéis E2E y lo odiáis a muerte? Bien, entonces Selenium mola un montón, como proyecto mola 1000. Bien, os cuento una cosa que salió hace como año y medio, se llama Puppeteer. Puppeteer solo funciona sobre Chrome, o sea, sobre Chromium y Chrome y demás. No es compatible con el resto de navegadores, pero para hacer scrapping con tener uno te vale y ya es cuestión de camuflar quién eres y el user agent y estas cosas, pero ya es lo turbio. Entonces lo guay de Puppeteer es que la gente que escribe Puppeteer son la misma gente que mantiene Chrome. Entonces no hay desfases como te pasa en Selenium cuando hay actualizaciones y demás, y aparte esto utiliza un protocolo muy extraño que se llama Chrome DevTools, que probablemente os suene porque es el protocolo que tú puedes utilizar cuando haces aquí clic derecho inspeccionar y te sale toda una batalla de herramientas aquí que Elements y Console bien, pero cuando te empiezas a meter en Performance, Network y tal, esto se va yendo de madre. Bien, lo guay de eso es que Puppeteer te abstrae ya todas estas herramientas dentro del propio Puppeteer y además te baja un Chromium. Entonces, lo interesante de esto es que cuando tú haces comandos de Puppeteer, tú puedes hacer cosas como entra en una web, me voy a sacar los datos de la gráfica y con Selenium irías punto a punto de la gráfica, te los sacarías, montarías tu JSON. Con Puppeteer vas y le dices, vete a Network, te coges las llamadas Ajax y te traes los datos en crudo. Y ya está, mucho más fácil. Te da un enfoque. Por eso es solo compatible con algunas partes. Esto es un script en Puppeteer que va a booking.com, bueno, estos son unos scripts oficiales, pero vamos, va a booking.com, busca alojamiento en Berlín y te guarda los 10 mejores por ranking. Vas, buscas,
Y básicamente aquí tiene el hack, que es el Page Evaluate. El Page Evaluate lo que hace es abrir las herramientas y en la consola inyecta esto y se coge el retorno. Con lo cual la manipulación del DOM y todo lo demás se hace dinámicamente con scripts. Y aparte puedes pinchar en botones, ir hacia adelante, ir hacia atrás, modificar las cookies, cambiar las cabeceras, hacer toda la magia que tú quieras. Porque a diferencia de otros sistemas, HTTP aquí es como tú quieras adaptar y moldear el protocolo en cliente, que es la parte guay. El servidor espera HTTP, pero tu cliente puede hacer magia. Pues es la parte guay. Entonces me sorprende que la gente no hackee más cosas con esto, pero tiene mucho potencial. Dicho eso, para los fanáticos de hardware, ¿cuántos tenéis un Arduino muerto de risa en casa? Sin ningún plan a la larga. ¿Y una Raspberry Pi que lo acompaña también? ¿Y una Raspberry Pi 0? No es broma, ya. Se puede seguir infinito. Bien, pues una de las maneras más guays de aprender Node sin meteros en un mundo inmenso es tan simple como, oye, ¿y si hago algo con una Raspberry Pi y enciendo un LED? ¿Y si enciendo dos ya de paso cuando pase algo en Internet? Entonces hay librerías muy molonas como Serial Port, E2C Bus y todas estas cosas que son muy turbias. Bien, os explico varias. Esto es lo que te cuesta encender un LED. ¿Cuántos de vosotros habéis llegado hasta esto? ¿Habéis lanzado un script en Python y todavía estamos esperando a ver cómo funciona eso por dentro? O peor, habéis lanzado esto en un Arduino y de repente es como, esto huele a C++ y es como, y lo sabes. Aunque lo llamen .ino al fichero, sabes que en el fondo sigue siendo C++ y no te mola. Entonces lo guay de esto es que alguien hizo ya una librería a nivel de sorpresa, intérprete, luego me bajo a C++ y puedo trabajar con los pins, con los GPOs, en el caso de la Raspberry, que suele ser bastante complicado, y te cuesta esto. ¿Y sabéis qué es lo que es guay de todo esto? Que como el lenguaje es asíncrono, pues cuando tengas datos del sensor me avisas, cuando cambie la variación me avisas, programas escenarios, que es 1000 veces más intuitivo que Arduino cuando lo haces nativo. ¿Que Arduino es complicado? Así de fácil es encender un LED. Ojo, me traigo la librería, me cargo la board, o sea, me traigo el Arduino, que dices, ¿y dónde lo carga? Es como, pues el solico por detrás, busca por todo lo que tengas conectado por USB y si lo tienes por Bluetooth también, porque la S de USB es la de parte de serial y luego el Bluetooth también tiene comunicación serial, con lo cual si tienes algo por Bluetooth también lo puedes enganchar, pero entonces es otra librería. Y básicamente es la mecánica. Y una vez que tengas la tarjeta, o sea, el Arduino detectado y enchufado, y solo entonces, y tú programas en escenario, y tú esto te lo puedes dejar en el código y mientras tanto hacer más cosas, como leer ficheros, entrar a una base de datos, actualizar cosas, ir a por un café y volver, y no pasa nada porque es asíncrono. Y cuando por fin está listo le dices, mira, tienes un LED pinchado en el pin número 13 y ahora le haces blink y de repente es JavaScript. Si sabes JavaScript puedes programar Arduino y lo guay es que puedes reaccionar a cambios de sensor y lo guay es que puedes enfocarte a todo y lo has hecho en 6 líneas. ¿Qué tienes que hacer a cambio de esto? Y ahora todo el mundo empezará con las teorías de la conspiración de no, es que esto hay que quemar una cosa en el Arduino super turbia. Bien, hay una cosa que se llama Film Data Standard, que es el que se utiliza por todos los lenguajes de programación que abstraen Arduino y te vale lo mismo para tirarlo con Node que para tirarlo con Python, que para tirarlo con Rust, que con lo que sea, ¿vale? Simplemente hace que el Arduino reciba una serie de instrucciones por comunicación serial y encienda, baje pines y todo lo demás. Con lo cual lo que ya tienes quemado en tu tarjeta para que en su día te funcionara Python, le enchufas Node y ya estás. La diferencia es que esto es npm install Unify. A veces no se instala tan fino, pero eso ya el sábado lo vemos. Bueno, extras. Para los que realmente os mola el mundo de la ciberseguridad y queréis hacer un capture de flag o algo, pues para familiarizaros con Node, pero desde el punto de vista del ataque, para luego ya entrar a ver si os interesa o no, dos aplicaciones molonas. Ubisoft Project mola la vida, es un e-commerce entero vulnerable hecho en AngularJS con Mongo y con Node. Super guay, tienes inyecciones de todo ya montado, o sea, te lo pasas bomba y ya tiene una versión capture de flag, que en algún momento haremos. Luego tienes el Code Project, que es más o menos parecido con el Top 10 y Sneak, que te va contando todas las vulnerabilidades de tus paquetes. Lo veremos el sábado. El tema de los warnings en la terminal, el tema de audit que te dice, tienes 400 vulnerabilidades críticas, algunas sí son críticas, otras podemos ignorarlas. Ya lo iremos viendo. Esto, por ejemplo, es lo que os decía. Batimagen es un proceso que nosotros utilizamos para hacer análisis de metadatos. Entonces, lo que hacemos es coger una imagen, extraer todos los metadatos que tiene, pasársela a Virus Total, pasársela a Google para que nos diga qué sabe de esa imagen, dónde la ha visto en Internet, modificaciones con texto, inteligencia artificial, todo este rollo de leo el texto de la camiseta, cosas así. Y luego además hacemos un análisis forense que mola mucho, que es extraer la misma imagen en varias tomas distintas para hacer procesamiento. ¿Vale? Esto se ve más o menos
tal que así. Tú tendrías tu portada de entrada, o bien URL o bien fichero, y lo que hace a nivel de metadatos es darnos toda esta información, que básicamente es donde he visto la imagen, donde he encontrado match parcial. Lo guay es que yo te doy una imagen y tú me das URLs de donde la he visto, que esto mola un montón. Y de repente veis que la misma imagen que le hemos subido aparece en Twitter. Y dices, ¡ay, qué guay! Esa imagen anónima, esa foto de perfil, ¿verdad? Estas cosas molan un montón. Y luego, por si esto no fuera suficiente, pues también tenemos una parte de Forensic, que es donde ya nosotros aquí hacemos toda esa versión. Tarda un poquito, porque esta es la versión antigua, casi no se ve, pero está haciendo como versión de degradados, de move paste, etcétera, etcétera, que esto mola, y va acompañado de un PDF arriba, que son 200 páginas a leeros, que ya te cuenta si esto ha sido modificado en Photoshop o no y tal, y esas cosas que molan un montón. Entonces, este es el típico trabajo que si lo haces a mano no es súper tedioso, pero cada imagen me lleva 10 minutos de análisis. Y ejecutar programitas en Python con 300.000 millones de cosas que luego no me acuerdo y tengo que guardar en alias y tal. En Node lo meto en un process child, lo lanzo en paralelo y los tengo todos. Y ahora vamos a meter más cosas, pero bueno, en general esa es un poco la idea. Entonces, ¿de qué va a ir el taller? Lo que os decía un poco en ese sentido. Vamos a tener, pues en principio, sobre todo, que aprendáis, bueno, para prepararos, lo que os decía, no hace falta que os volváis locos con Node, si es interesante intentar acercaros un poquito al concepto de callback, que es lo que más os va a costar realmente. El resto va a ser muy fácil. Yo el enfoque que quiero darle, y de hecho ya tengo preparado como un montón de entradas de blogs y cosas así, es el que yo tendría si realmente no controlara Node, ¿vale? Me leo un artículo de blog que dice, oye, PGP con Node, y veo 4 capturas y tal, y cómo eso lo convierto en algo funcional. Pues será un poquito el enfoque que le demos, ¿vale? Sobre todo para que tengáis esos recursos. En líneas generales, no os agobiéis, sé que es denso, Node es denso, todo es como un universo, iremos poco a poco. Cuando se desarrolla Node, sobre todo una de las cosas que más mola es que en poquitas líneas de código se hace mucho. Entonces lo empezaremos a desarrollar desde cero, instalaremos las librerías. ¿Qué hace falta que os traigáis? Creo que era el siguiente slide, sí. Básicamente que os instaléis Node, fundamental que os instaléis Node. En la web oficial ya sale para todas las plataformas que hay, incluso me vale hasta que vengáis con una Raspberry Pi, vuestro propio monitor, lo que queráis. ¿Vale? Va a funcionar igual. No es súper importante, pero sí es bastante recomendado que tengáis Docker, ¿vale? Si tenéis Docker, pues haremos algún experimento molón de salir conexiones por Tor y cosas así, ya dockerizando esa parte para que no se enguarrine el ordenador con cosas que instalemos de fuera, o sea, servidores y cosas de fuera. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Con que tengáis Node, me vale. Con la versión 8 de Node sería como extraordinario, pero si tenéis uno viejo, os enseño en un comando cómo actualizarlo, que eso también mola. Node se autoactualiza en una sola línea. Entonces, y aquí es un poco donde quería pues hacer un poco esa duda de qué os molaría y qué no os molaría, ¿vale? He pensado en cosas básicas, como checksum, leer un fichero, coger ese mismo fichero, mandarlo a mano a WeTransfer, coger la URL de WeTransfer y saber si WeTransfer nos está metiendo cosas o no. ¿Interesante? Tampoco es tan popular, pero guay, ya tenéis hacks para checksums. Lo mismo un poco si queréis hacer checksum de, por ejemplo, algo que os bajéis. La típica librería de instálate Tor Browser, la habéis hecho alguna vez. Y luego habéis probado a validar el checksum para estar seguros de que no os han dado una versión de Tor Browser que, guiño guiño, no es exactamente la que te han contado. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas para que podáis hacer checksum en general de cosas, ¿vale? Tema de hashing, si queréis ver cómo convertir cosas a SHA-1, BAS64, cosas así, revertirlas un poco en ese juego. No sé, ¿estáis familiarizados con PGP a nivel de firmar, encriptar? ¿Os interesa? ¿Está como en declive PGP o soy yo? Suena ya como, no, mándame un mail, o sea, se queda como muy corporate, ¿no? El tema de Child Process yo creo que va a ser lo más interesante. Si tenéis alguna aplicación, alguna cosa que ya uséis en Python o lo que sea y os mole que lo integremos en un proceso entero en Node con Child Process, le damos caña. Mucho tema de terminal que puede estar guay. Una de las cosas que creo que puede estar muy guay es el rollo de coger a lo mejor 5 comandos típicos de map, guardárnoslo en una aplicación y portarla para poder llevarla. Si queréis ver cositas de hacer una aplicación de escritorio, por ejemplo, que os saque todas las variables de entorno de la máquina y os las liste, cositas así que puede estar muy guay, o incluso que os avise si os dejáis algún puerto abierto en la máquina y cosas de ese palo, también se puede hacer. Porque esa es una de las cosas guays cuando trabajas con Node, que como va orientado a eventos, pues también un evento es abrir y cerrar un puerto. Entonces también está guay que te lance notificaciones de escritorio, o sea, todo ese tipo de cosas ya están bastante utilizables. Y yo creo que algo de scrapping, si os mola mucho, que he visto muchas manos levantadas ahí de mundo de scrapping,
podemos ver algunos casos bastante interesantes de automatización y scrapping, de hecho plantear retos. O sea, el clásico de robemos a Idealista los datos, bueno, algo manejable, pero bueno, sí que podemos ver con temas de scrapping, si queréis, si ya controláis mucho, temas de camuflaje. O sea, el clásico juego del gato, me voy, del juego y el ratón, de, oye, ¿cómo evito que sepan que no soy yo? Bueno, pues nos cargamos, por ejemplo, el user agent de soy un inocente Internet Explorer. Esto siempre funciona bien, porque como la gente piensa que Internet Explorer nunca viene maldad, pues te camuflas como Internet Explorer. O webs que son súper complicadas de scrapear, porque la interfaz es súper complicada y de repente dices, soy un iPhone 4, y te dan como una interfaz súper responsive que te cagas con lo interesante de los textos, y te lo robas sin más, ¿no? Jugar un poco con esa parte, automatización también, el tema si queréis de utilizar ese por debajo de las herramientas y poder sacaros capturas y cositas así. También tengo hecho una cosa que si os mola Mundo Tor y cosas así, pues tengo ya hecho un capturador de pantallas con Puppeteer, que si queréis lo hacemos, que lo que hace es, le das un dominio onion, lo que tú quieras, desde una web normal y te saca el capturazo de pantalla. Esto bajo vuestro propio riesgo, pero está bastante guay hecho a nivel experimental, no protege anonimato ni estas cosas, que eso ya da para otra charla. Luego si queréis también, por curiosidad, pues ingeniería inversa, si queréis de alguna cosa que ya haya hecho antes, rollo batimagen o estas cosas, si queréis ver cómo funciona por debajo de verdad a nivel de tripas, cosas así, no sé, más ideas, tirar ideas. ¿Qué esperáis de lo del sábado? Abel mismo, por ejemplo, que te veo con ganas de participar. Vale. Vale. Vale, cosas de ese palo. Bueno, más ideas por ahí, ¿quién más se anima? Oh, sí, dispara. ¿Eh? Romper la... Sí, de hecho, hay unas cuantas cosas bastante molonas. ¿Sabéis esto de que nunca te acuerdas cuál es la wifi de tu casa? Pues hay ya un paquete de NPM, de hecho, que ya os enseñaré, que te da todas las que tienes listadas, que no está mal. Entonces, eso si queréis también lo convertimos en una cosita y lo subimos por FTP y nos echamos unas risas, también si queréis. Pero sí, ese tipo de cosas, o romper wifi, si ya hay algún programa, yo creo que en NPM no lo habrán subido, pero si ya hay alguna cosa rollo en Python o en Bash o lo que sea, que podamos instalar y tirar, lo tiramos también como proceso. O sea, check. Sí. Me gusta de lo de Docker, como luego en la nave del internet somos muchos y hay que levantarle algo al Docker, pero hay que dejarlo así. Yo os diría, os paso si no una lista, subo a Twitter una lista o ¿estáis todos en el Telegram de Hack Madrid? Sí, ¿no? Sí, que si no, qué bajón, ¿no? He visto pocas manos levantadas, ¿verdad? Es que, a ver esas manos. O sea, no tenéis Slack, no tenéis Telegram. O sea, ¿qué pasa con vuestra privacidad, gente? Así no funciona el negocio. Entonces, pues bueno, ahí, si no es ahí, si no en Twitter, ¿todo el mundo está en Twitter? Joder, veo más manos por lo menos, veo más manos. Pues eso, si no lo mando en todos los canales y os llegará, y si no, por señales de humo. Pero sí, haré una lista a lo mejor de qué imágenes de Docker preinstalaros y una mini guía de 1 minuto de cómo instalar una imagen de Docker para que la tengáis. Y luego ya vemos, pero vamos, en principio será alguna de desarrollo Torify o alguna cosa de ese palo, para jugar un poco o alguna cosa que se me ocurra sobre la marcha aquí al sábado. Pero como os veo con un poco ingenio, más ideas, más cosas que os molen. Podemos hacer cositas así, o sea, pensar una cosa que, algún proceso que hagáis ahora, de lo que sea, que utilicéis varias herramientas, o una con varias combinaciones, y lo intentamos automatizar. O sea, cosas de esas puede ser bastante guay. De hecho, con Vorpal el rollo mola mucho. De hecho, para que veáis un poco el potencial, con 4 líneas, lo que se hace con Vorpal, Vorpal.js, sí, pero quiero la parte web. Vale, esto más o menos es un poco para que veáis el rollo de Vorpal a nivel de comandos, que esto mola mucho, más o menos es el código que veis aquí, y a partir de ahí lo guay es eso, que ya te genera tu propia terminal, te metes como dentro, ya tienes como tu propia aplicación, podéis hacer el típico juego de viene un oso, opción A, opción B, opción C, cosas de ese estilo, ya tiene como un sistema de prompt, como si fuera un formulario web, pero ya metido en terminal. Puedes meter cosas, tiene autocompletado, cosas de ese rollo, le puedes pasar argumentos, con lo cual realmente
es muy parecido a otras aplicaciones. Lo guay es que nosotros dentro de estos callbacks podemos meter ahí lo que queráis. Ya ahí es donde entra guay, porque tú te puedes meter un nombre como por ejemplo, no sé, qué frecuencia quieres que haga el rastreo, yo cojo ese valor y luego en el comando de map que voy a lanzar, pues le paso ese parámetro menos ese, tal, lo que me has pasado tú y lo valido, y si no te lo tiro atrás. O sea, se pueden hacer aplicaciones muy chulas si en el día a día tenéis flujos de esos de recordar 3000 comandos, si no queréis tener 300 aliases y ese tipo de cosas. Pero vamos, en general es jugar todo lo que queráis y da mucho margen. O sea, la idea sobre todo es jugar con eso. Ves que ya puedes utilizar colores, no sé qué, tienes el típico comando de ayuda, autocompletado. Como base para hacer más proyectitos puede estar guay. O sea, que en ese sentido lo que queráis de Process Child. O sea, pensar en cosas que ya uséis con Process Child e intentamos tirar un poco con eso, que puede estar bastante guay. Incluso podéis bajaros un Docker, levantar un Docker y todo. O sea, podéis ni siquiera, o sea, simplemente tener Docker y Node instalado y que ya vuestra propia herramienta se encargue de levantar ese Docker y todo el rollo. Con lo cual puede estar bastante guay cuando queráis. Y al salir, pues te hace un system prune de Docker y te borra todas las imágenes y todo el rollo. O sea, en ese sentido podemos hacer cosas bastante chulas de laboratorios de pentesting para tener un entorno automático, cosas de ese rollo. O sea, yo es que todo lo aterrizo a Node, ¿no? Pero bueno, en general hay muchas cosas del día a día que se pueden automatizar. No sé, había pensado también, pues eso, bajarme todas las imágenes de Hack Madrid y echarnos unas risas con eso, hacer un collage guay con eso, o cositas así, o por ejemplo pasar transformación de imágenes, hacer zooms, coger las caras de la gente, convertirlos en zooms, que ya empieza a generar mal rollo, cosas de esas, para inquietar un poco, ¿no? Pero en general a falta de ideas mejores, pueden salir ideas bastante macabras y bastante chungas en un rato. Bueno, macabras no, pero chungas sí puede ser interesante. No sé, más ideas, más cosas que os molen. O sea, es que al final el rollo ese de Node for Hackers pues queda así un poco como en el aire, ¿no? En líneas generales en eso. Pero no sé, acepto ideas. Si no, dejo un pool abierto en Twitter y me tiráis ahí ideas, rollo, lo que se os vaya ocurriendo a lo largo de estos días o necesidades. O sea, hay mucha información que procesar. Y lo que os decía antes, no os agobiéis. Lo importante es, si nunca habéis tocado JavaScript, haceros un poco con la sintaxis básica del if, el for, la función tal. Si ya controláis JavaScript, el salto a Node es nada, o sea, haremos el salto juntos y no será tan difícil, pero sí es importante que miréis el tema de callbacks. Y sorpresa, llegan pizzas. Y este era el truco para entreteneros hasta que ya llegaban. Ahora todos miramos con presión, no es broma, es broma, miramos con cara de hambre, pero bueno, pues esa es la idea. Bien, ¿cuántos de vosotros os sumáis el sábado? Después de esta charla de 2 horas, ¿sí? ¿Cuántos se han dado de baja después de la charla? Es broma, no contestéis a eso. No contestéis a eso. Bueno, la parte de preguntas, pero básicamente eso, gracias. Y nos vemos el sábado, todos los que vengáis. Pongo instrucciones en Twitter del resto de cositas. Gracias.